¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos y bienvenidas a la clase del tema número 2, que es organización de datos. Empezamos definiendo que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en estudio y está representado por la letra FI minúscula. A la suma de estos valores es el total de la muestra, que está representada con N. La frecuencia relativa es el cociente de la frecuencia absoluta, que está representada por HI minúscula, que es igual a FI minúscula dividido. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas y esta está representada por FI mayúscula. Las frecuencias relativas acumuladas es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. En este ejemplo que tenemos las calificaciones de 50 alumnos y nos pide A. Construir la tabla de distribución de frecuencia. B. Dibujar el diagrama de barra. C. Dibujar el histograma. D. Gráfico de sector. Esta es una tabla de distribución de tipo A que está construida de 6 columnas. La primera columna representa las calificaciones de los alumnos desde el valor mínimo, que es 0, al valor máximo, que es 10. En la segunda columna es el recuento de estos valores, los cuales se pueden realizar por puntos, rayas, comas, etc. En este ejemplo tenemos un estudiante que sacó la nota de 0. Un estudiante 1, 2 estudiantes 2, 3 estudiantes 3, 6 estudiantes 4, 11 estudiantes 5, 12 estudiantes 6, 7 estudiantes 7, 4 estudiantes 8, 2 estudiantes 9, 1 estudiante 10. Estos valores son trasladados a la columna de frecuencia absoluta, que es la suma de estos valores, nos tiene que dar 50, que es el total de la muestra, o sea, el valor de N. La columna de las frecuencias acumuladas es la suma de las frecuencias absolutas, es decir, que el primer valor de la frecuencia absoluta se traslada a la frecuencia acumulada, luego este valor se suma en forma diagonal hacia la izquierda, que es la frecuencia absoluta. 1 más 1 es 2, luego tenemos 2 más 2, 4, 4 más 3, 7, 7 más 6 igual a 13, hasta llegar al final, que es el total de la suma de las frecuencias acumuladas, nos tiene que dar al total de la muestra. En este ejemplo es 50. La frecuencia relativa es el cociente de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, es decir, 1 dividido entre 50, que es igual a 0.02, 1 dividido entre 50, que es igual a 0.02, 2 dividido entre 50, que es igual a 0.04, 3 entre 50, que es igual a 0.06, hasta el último valor, que es 1 dividido entre 50, que es igual a 0.02. Y la suma de todos estos valores no puede ser mayor a 1. Las frecuencias relativas acumuladas es la suma de las frecuencias relativas, la cual el primer valor de la fila se traslada a la frecuencia relativa acumulada, luego este valor se suma hacia la izquierda en forma diagonal con el segundo valor, que es 0.02 más 0.02, que es igual a 0.04. 0.04 más 0.04 es igual a 0.08. 0.08 más 0.06 es igual a 0.14, hasta que llegamos a la última fila, que es la suma de 0.98 más 0.02, que es igual a 1, que es el valor que nos debe dar siempre. El gráfico de barras se dibuja
en el plano cartesiano, donde el eje X representa las calificaciones de los estudiantes y el eje Y la frecuencia absoluta. En la intersección de estos dos puntos se traza la gráfica hacia abajo, es decir, por el eje X. Si 3 estudiantes sacaron 3, a esta intersección se traza la barra hacia abajo hasta el eje X. Si 6 estudiantes sacaron 4, esta intersección se traza la barra hacia el eje X hasta la última nota. El histograma se traza en el eje cartesiano, donde las calificaciones van en el eje X y las frecuencias absolutas van en el eje Y. Este histograma no es más que la unión de los puntos de la intersección del gráfico de barras, empezando por la nota mínima hasta la nota máxima, que es 10. El gráfico de sectores o pastel nos muestra los valores de la frecuencia relativa expresada en porcentajes, donde podemos concluir que el porcentaje más alto está en las notas de 5 y 6, que son el 22% y 24%, y el menor en las notas de 0 y 10, que es 100%. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.